Vamos a hablar de la teoría del esfuerzo rasante. Primero que eso, para poder hablar de la teoría del esfuerzo rasante, necesitamos recordar las relaciones entre los elementos de reducción. Este tema lo vimos cuando vimos los elementos de reducción en la parte de estática, pero lo vamos a repasar rápidamente. Si yo tengo un elemento diferencial de longitud diferencial, he sacado de una viga completa un elementito de longitud diferencial y lo coloco acá. En una de las caras tengo actuando el momento flector y el esfuerzo de corte. El esfuerzo normal acá no lo ponemos porque ya, si repasan el tema anterior, no tenía relevancia para esta formulación. Y tengo la carga externa Q que pueda tener en ese tramito, el pedacito de carga Q que está dentro del elemento diferencial, y en la otra cara voy a tener T más una posible variación del esfuerzo de corte, y M más una posible variación del momento flector. Si hago suma de momentos en este punto O igual a 0, si hago suma de momentos acá igual a 0, me va a quedar M menos M menos dm más T por dx menos Q por dx sobre 2. Entonces, porque Q lo reemplazo por una fuerza Q de X en el medio de su longitud de aplicación, y lo multiplico por la distancia, que es de X sobre 2. Entonces me queda M menos M menos dm más T de X menos Q diferencial de X cuadrado sobre 2. Esto, por ser un diferencial de orden superior, lo puedo eliminar, dado que diferencial de X es tan pequeño como yo quiera, diferencial de X al cuadrado lo puedo eliminar. Por otro lado, este M con este menos de M también se van a eliminar. Y de acá puedo despejar que dm sobre dx es T. Entonces el esfuerzo de corte T sería la derivada del momento flector respecto de X. Por lo tanto, voy a tener que dm es T de X. Entonces lo que le decía recién, la presencia de un esfuerzo de corte T obliga a una variación en el momento flector M. ¿Sí? Si hay corte, el momento no puede ser constante. El momento va a variar. ¿Sí? Recuerden entonces esta relación. dm es T por dx. Entonces, si estoy analizando una viga que tiene esfuerzos de corte, también va a tener flexión. Entonces vamos a empezar a ver qué pasa con esa flexión. Y no solo va a tener flexión, sino que va a tener una flexión con un momento flector variable. ¿Sí? Eso es muy importante. O sea, si yo tengo una sección, si hay esfuerzo de corte T, si una sección tiene un momento M, la sección vecina va a tener un momento diferente, M más dm. Basándonos en eso, vamos a tomar una viga, esto lo vimos, este dibujo lo vimos en flexión. Tomo una viga, tengo una sección y tengo las tensiones sigmas generadas por la flexión. Estas secciones sigmas vienen derivadas del momento flector, con la ecuación de Navier. Ahora voy a ver la viga de costado. Tengo T, T más dt, M, M más dm, la sección vecina. Voy a tomar la sección esta como Nm y la sección vecina, que está a una distancia diferencial de X, como N1, M1. Viendo las tensiones en esas dos secciones, por conveniencia están dibujadas así, ustedes en el práctico también, y en la clase de flexión también hemos dibujado de esta forma, pero es exactamente lo mismo. Por conveniencia dibujamos la tracción y la compresión hacia afuera para que quede más claro el dibujo. Y lo que vamos a hacer es cortar, antes que cortar voy a marcar esto. Estas tensiones sigma 1 que están en la cara Nm van a ser igual, por Navier, a M sobre IZ por I. En la cara N1, M1 ya no actúa M solo, actúa M más dm. Por lo tanto, las tensiones sigma 2 que actúan en la cara N1, M1 van a ser igual a M más dm sobre IZ por I. ¿Sí? Ahora voy a ver qué ocurre a una distancia I del centro de gravedad. Voy a hacer un corte. La voy a cortar a la viga con un plano horizontal, que lo estoy remarcando acá. Voy a cortar la viga con un plano horizontal. Y dejo una parte.
elimino la parte de arriba y dejo la parte de abajo. Por lo tanto, bueno, acá tengo el eje que pasa por el centro de gravedad, sigue siendo el mismo, el que está punteado acá. Este eje es el que pasa por el centro de gravedad de la viga. A una distancia I1 de ese eje, realicé este corte horizontal, dejé la parte de abajo, quité la parte de arriba, y quiero evaluar cómo son las fuerzas que van a estar actuando sobre esta sección que dejé. Si veo la sección, esta sección rebatida, voy a ver que dejé esta parte de abajo, que está rayada, y quité la parte A2. Dejé la parte A1, quité la parte A2. El corte horizontal lo hice a una distancia I1 del centro de gravedad. Entonces, todas las tensiones sigma que estaban actuando en la parte superior, o sea, voy a dejar solamente las que están actuando en la parte que dejé. Las de la parte que saqué se fueron. Solamente quedan estas tensiones actuando. ¿Sí? Acá las tengo dibujadas. Quedan esta sigma 1 nomás acá y esta sigma 2 acá. El resto de la sigma 1 y de la sigma 2 se fueron, porque toda esa parte la saqué. Y quiero evaluar qué pasa en esta cara que corté. Primero voy a ver, si yo integro todas estas sigma 1, pero por supuesto solamente en la sección que va de N a P, no hacia arriba, me va a dar una fuerza F1. Entonces, yo sé que las fuerzas diferenciales son sigma 1 diferencial de área, entonces van a ser M por I sobre IZ diferencial de área. Si las integro dentro del área 1 nada más, o sea, solamente dentro del área rayada área 1, hago la integral de las en el área 1 de sigma 1 diferencial de área, por lo tanto es la integral en el área 1 de M por I sobre IZ diferencial de área. Eso va a ser F1. ¿Sí? Ahora, en la cara 2, en la cara N1P1, voy a integrar las fuerzas. Voy a integrar las fuerzas que actúan sobre esta cara N1P1. Esta es la fuerza F2. Si yo integro todos los diferenciales de área, voy a integrar la sigma 2, o sea, estoy integrando la sigma 2 en esta área. La sigma 2, como había visto, eran igual a M más diferencial de M sobre IZ por I. ¿Sí? Entonces, fuerza 2 va a ser la integral en el área 1 de la sigma 2 diferencial de área. Entonces es integral en el área 1 de M más de M sobre IZ por I diferencial de área. ¿Sí? Entonces ya tengo que todas las sigma 1 que estaban actuando en esta cara se convirtieron en una F1. Todas las sigma 2 que actúan en esta cara se convierten en una F2. ¿Sí? Ya tengo los dos valores. Ahora, F1 y F2 no van a ser iguales entre sí. Porque F1 está asociado a la integración de M por I sobre IZ diferencial de área. Estoy integrando un cierto bloque de tensiones que están asociadas a un momento de M. Pero la sigma 2, la F2, está asociada a la sigma 2. Estoy integrando otro momento flector que es distinto del momento que tenía en la sección donde tengo F1. Entonces, como F2 está integrando las tensiones generadas por un momento diferente, F2 no va a ser igual a F1. Entonces, si yo hiciera la suma de fuerzas horizontales igual a 0 acá, F1, al ser distinto de F2, no pueden ser las dos únicas fuerzas que actúan en el elemento. Sí o sí, tiene que aparecer una fuerza F3 en esta cara que corté, para que haya un equilibrio de fuerzas horizontales, porque no hay otra fuerza que pueda actuar. ¿Sí? Sobre la cara NP solo actúa F1, sobre la cara N1P1 solo actúa F2. Si no son iguales F1 y F2, tiene que aparecer sí o sí F3 para equilibrar el elemento. ¿Sí? Obviamente lo que les indicaba es que, vamos a borrar todo, ahí está.
yo lo que hice fue cortar la viga por un plano, porque estoy tratando de evaluar qué pasa a una distancia I1. Estoy viendo qué pasa en esta cara que estoy marcando acá, a una distancia I1. Entonces, dejo la parte de abajo y saco la parte de arriba. Entonces empiezo a ver qué fuerzas están actuando sobre la parte que dejo, sobre este elemento inferior que he dejado, y tengo que en esta cara de acá, NP, actúan una parte de las tensiones sigma 1, ¿sí? Las tensiones sigma 1 sobre ese pedacito, que vienen del momento flector M. El momento flector M me genera tensiones, por la ecuación de Navier, M sobre IZ por I, diferencial, perdón, las tensiones sigma son M por IZ, sobre IZ por I, esta sigma 1. Las sigma 2 van a venir dadas por el momento que tenga acá. Al haber esfuerzo de corte, ese momento ya no es el mismo, es M más dm, es un momento diferente. Al ser un momento diferente, las tensiones sigma 2, que tengo actuando en este lado, no van a ser iguales a sigma 1, ¿sí? Porque están generadas por M más dm sobre IZ por I diferencial de área. Entonces, cuando integre, acá primero integré la fuerza F1, que está actuando acá, o sea, F1, hice la integración en toda el área 1 de la sigma 1, o sea, me queda M sobre IZ por I diferencial de área integrado en toda el área 1. Eso me queda F1. Cuando voy a calcular F2, tengo que hacerlo integrando la sigma 2. Entonces, ya me queda la integral en el área 1 de otro momento, que es M más dm sobre IZ por I. Entonces, F1 no es igual a F2 porque F1 está generado por, aparece solamente M, y en F2 aparece M más dm, entonces no van a ser iguales. Entonces, al F1 no ser igual a F2, sí o sí tiene que estar apareciendo una fuerza F3 sobre la cara que he cortado, porque sobre esta cara ya tengo F1, no hay otra fuerza horizontal. Sobre esta cara tengo F2, no hay otra fuerza horizontal. Sobre esta cara inferior es una cara exterior, no puede haber ninguna fuerza. Entonces lo único que me queda es que acá haya una fuerza que no estoy considerando para que haya equilibrio en el problema. Entonces voy a evaluar cuánto vale F3. Si yo tengo la suma de fuerzas horizontales igual a 0, me queda menos F1 menos F3 más F2 igual a 0. Y de acá puedo despejar que F3 va a ser igual a F2 menos F1. Reemplazando con las integrales que vimos hace un ratito, me queda que F3 es F2 menos F1. Entonces acá puedo ver, operando un poquito, que a F2 lo puedo dividir en M sobre IZ por I diferencial de área integral, más la integral de M sobre IZ por I diferencial de área. Entonces, restando F2 menos F1, me va a quedar solamente la parte del diferencial. Me queda que F3 es la integral en el área 1 de dm por I sobre IZ diferencial de área. Pero dm es constante, es un valor nada más. O sea, en toda la sección yo tengo el mismo dm. Estoy integrando en el área 1. Hay un solo dm en el área 1. Entonces es constante, es un solo valor. Lo puedo sacar afuera de la integral, y z también es una propiedad. Fíjese que z viene de la ecuación de Navier, o sea, sería el momento de inercia de toda la sección respecto del eje z. Entonces viene de Navier, así que es eso. Es un solo valor, es el momento de inercia de la sección. También lo puedo sacar afuera de la integral. Por lo tanto, me va a quedar que F3 es dm sobre IZ por la integral en el área 1 de I diferencial de área. ¿Sí? Bien. Ahora, dm vimos que era igual a t por dx. Entonces, puedo reemplazarlo por otro... Uy, acá quedó mal. Perdón, esto no va. Ya lo voy a corregir en el... Esto que estoy tachando, no va. Ya lo voy a corregir en el archivo. La integral de I diferencial de área le voy a llamar Sn porque es un momento estático. Ya vamos a ver bien cómo se calcula ese momento estático. Pero cuando vimos las propiedades de sección, vimos que la integral
de los I diferencial de área en toda el área era el momento estático de toda la sección. Acá simplemente es el momento estático de una parte de la sección. Pero le voy a llamar Sn. Reemplazando en F3, dm es t de x, y este valor, este integral, es un momento estático que le llamo Sn, me queda entonces que F3 es t por Sn sobre Iz diferencial de x. Entonces, sería una fuerza diferencial en realidad, porque está multiplicado por la longitud diferencial. Entonces le voy a llamar a esa fuerza F3, le voy a llamar diferencial de fuerza rasante dr. ¿Sí? Entonces esa F3 es una fuercita diferencial que le llamo diferencial de R, diferencial de fuerza rasante, y que va a valer el esfuerzo de corte por Sn sobre Iz de x. ¿Qué es Sn? Vamos a volver un poquito atrás, acá lo podemos explicar. Fíjense que de dónde viene esto. Este I, o sea, Sn es igual a la integral en el área 1 de los I diferencial de área. Quiere decir que en el dominio del área 1, que el área 1 es desde el corte hacia uno de los lados, acá había dejado la parte de abajo, o sea, sería la parte de abajo, de todos los diferencial de área por I. Y viene de la ecuación de Navier, de ahí apareció en este integral, entonces este I es la distancia al centro de gravedad, al eje Z, al eje neutro, al eje Z de la pieza. Entonces fíjense que Sn sería el momento estático del área 1, solo del área 1, que acá está rayada, respecto al eje Z, porque es la integración de todos los diferenciales de área por su distancia al eje Z. Cuando sume todo eso, me queda el momento estático de toda esta área respecto del eje Z. Si yo tomaba, olvídense del Sn que acabo de hablar, si yo tomaba una sección completa cualquiera y calculaba el momento estático de toda la sección respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad, ¿cuánto valía ese momento estático? ¿Se acuerdan? 0, porque ya estoy parado en el centro de gravedad de la sección. Entonces, el momento estático de toda la sección respecto a un eje baricéntrico es 0. Acá no va a ser 0 porque no estoy tomando toda la sección. Estoy tomando una parte de la sección. O sea, si yo corté acá y elegí la parte de abajo, estoy tomando solo el momento estático de esta zona A1 respecto del eje Z. Ahora, si en vez de haber elegido la parte de abajo hubiera elegido la parte A2 de arriba, ese momento estático sería igual en valor, pero de signo cambiado, para que sumando los dos me dé 0. ¿Se entiende la idea? ¿Y eso por qué es? Fíjense, yo dejé la parte de abajo, saqué la parte de arriba, y tengo una fuerza dr, que es T por Sn, por el momento estático, sobre Z por diferencial de X, y me da una fuerza. Ahora, si en vez de haber dejado la parte de abajo, hubiera dejado la parte de arriba, me daría, diferencial de rasante me daría igual y opuesto, porque Sn es igual y opuesto, y los otros parámetros son iguales. Entonces, justamente por el principio de acción y reacción, la fuerza rasante que hay sobre la parte de abajo es igual y opuesta que la fuerza rasante que hay sobre la parte de arriba. ¿Sí? Esa fuerza rasante que está apareciendo en ese corte que yo hago, por el principio de acción y reacción, son iguales y opuestas las dos fuerzas. Lo que la parte de arriba le hace a la de abajo, y lo que la parte de abajo le hace a la de arriba son iguales y opuestas. Eso es porque el Sn también, ¿no? Matemáticamente lo podemos ver ahí, que el Sn es igual y opuesto si tomara la mitad de abajo o tomara la mitad de arriba. Entonces, numéricamente, me va a dar lo mismo qué zona elija. Eso me va a permitir a mí elegir qué me conviene más. O sea, cuando yo quiero ver qué fuerza rasante hay en este punto, en esta zona que está a una distancia I1 del eje, puedo tomar la parte de abajo o puedo tomar la parte de arriba, como yo quiera. O dejo la parte de abajo o dejo la parte de arriba. Numéricamente me va a dar igual, porque el Sn es igual y opuesto en los dos casos. Eso me va a permitir en algunos ejercicios ver qué parte tomar, la parte que más me convenga. Da lo mismo tomar hacia arriba o hacia abajo.
Bueno, pero quería que entiendan qué es el SN, entonces. Yo corto en donde quiero, dejo una parte, y el SN sería el momento estático de esta sección respecto al eje Z. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de, de una sección rectangular sería la base, por este pedacito de la altura, que puedo llamar D, por ejemplo, por esta distancia. Perdón, D sería más la distancia, pero bueno, por esta distancia. ¿Sí? O sea, el momento estático base por altura, al ser rectangular, yo conozco dónde está el centro de gravedad de ese pedacito de sección, A1, entonces multiplico por la distancia entre el eje Z y el centro de gravedad de esta sección rectangular, y ya me dio el momento estático de esa sección. De esa forma yo calculo el SN para el cálculo de las fuerzas rasantes. Bien, hasta ahora lo que tengo es eso, una fuerza rasante, nada más. Todavía no llego a hablar de tensiones tau, que es lo que estoy buscando. ¿Sí? Bien, esa fuerza rasante ustedes la pueden pensar y evidenciarla también. Fíjense qué pasa. Si yo tengo una viga, esta viga que tengo acá, la primera, si yo esta viga la cargo con una fuerza P, ¿cómo va a deformar? Y va a deformar algo así. Por la flexión. Y si tomo el plano medio, va a dar algo así. ¿Sí? La conservación de secciones planas va a hacer que esta sección sea plana, esta sección también es plana. Ahora, si yo esta viga la corto en NM, la corto en esta línea horizontal, la corto realmente, no pensando, no algo imaginario, la corto realmente y le pongo aceite en las dos partes para que resbale. Cuando la cargue, va a deformar así, van a deformar las dos vigas por separado, la que está arriba y la que está abajo. Eso es porque justamente no va a permitir esa zona que hace re, que la corté y le puse un aceite para que no haya fricción, no hay transferencia de fuerza rasante ahí, entonces desliza una sobre la otra. Entonces yo digo, bueno, si al cortarla empieza a deslizar, si no la estoy cortando, hay una transferencia de un esfuerzo horizontal en esa sección. Eso lo puedo pensar así también. O sea, tiene que haber una transferencia de fuerza horizontal entre la parte de arriba y la parte de abajo, que la puedo evidenciar así. Si la corto, resbala. Entonces quiere decir que si no estaba cortada, alguna fuerza estaba pasando horizontalmente. ¿Sí? Bueno, esto no lo vamos a usar, pero ya que estamos, se lo pongo acá, es cuando yo uno o dos elementos, por ejemplo, pasa en vigas de madera, por ejemplo, que están unidas con algún tipo de taco, para, para justamente que ese taco tome la fuerza rasante, la fuerza que va a actuar sobre ese taco es R igual, porque esa fuerza rasante que yo tengo diferencial, T por Sn sobre Iz por dx, es la fuerza rasante por unidad de longitud, podría decir. Si la multiplico por la distancia lambda entre dos tacos, reemplazo el diferencial de x por esa distancia lambda y me va a dar la fuerza R total. Pero bueno, eso simplemente es un comentario porque no lo vamos a usar. Nosotros la fuerza rasante la necesitamos para algo, que es lo que vamos a ver a continuación.